El tema que nos toca ver esta semana, a pesar de que ya vamos bastantes avanzados en el curso, es las tecnologías de información en términos generales. Estamos en semana 6. La tecnología de información es un proceso que utiliza la combinación de medios y métodos de recopilación, procesamiento y transmisión de datos. Esto con el fin de obtener nueva información de calidad sobre el estado de un objeto, proceso o fenómeno. Ya hemos venido viendo cómo se tienen que crear políticas y atender todo este entorno para poder protegerlo al máximo. El propósito de la tecnología de información es la producción, administración de la información para su análisis por las personas y la toma de decisiones sobre la base de la misma para realizar una acción. Entonces aquí tenemos nuestro eje o nuestro centro. Los datos generan información y todo esto es parte del entorno de las tecnologías de información que tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de las tecnologías de información hay que recordar 5 características que por ahora vamos a mencionarles. Por ejemplo, la operación de los usuarios en el modo de manipulación de datos. En este caso ellos no tienen ni saben nada sobre la programación. El usuario no debe saber ni recordar, sino que más bien él debe de ver e interactuar o actuar con los dispositivos de entrada y salida. Por otro lado tenemos el soporte de la información transversal en todas las etapas de transmisión de la información sobre el apoyo de una base de datos integrada que proporciona una forma única de introducir, buscar, mostrar, actuar y proteger la información. El tercer punto cuando hablamos de las tecnologías de información es el procesamiento de documentos sin papel, durante el cual solo se registra la versión final del documento en papel. En algunos casos, recordemos que ahora la política cero papel es un tema bastante interesante. Desde este punto de vista, las versiones intermedias y los datos necesarios registrados en los medios se entregan al usuario a través de la pantalla y visualización de los equipos. Otro punto es que el modo de solución de tareas es un modo interactivo, es decir, de diálogo entre el computador y el usuario, con una amplia gama de posibilidades para el usuario. Por otro lado, tenemos la producción colectiva de un documento sobre la base de un grupo de ordenadores unidos por medio de la comunicación. Aquí estamos hablando con respecto al tema de las redes y demás. Y por último, existe un procesamiento adaptativo de la forma y los modos de presentación de la información en el proceso de resolución de problemas. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos esenciales? Y aquí es donde vamos a ver desde el punto de vista de hardware y software que están relacionados con las tecnologías de información para este curso de ciberseguridad. Cuando hablamos de las tecnologías de información hay que tomar en cuenta, como ya lo mencionamos, el punto de vista de tema físico, hardware, como también el punto de vista software. Entonces, como un conjunto de herramientas de tecnologías de información se utilizan muchos tipos de programas informáticos. Por ejemplo, procesadores de texto, sistemas de publicación, hojas de cálculo, sistemas de gestión de bases de datos, calendarios electrónicos, sistemas de información de propósito funcional e incluso páginas web. Pero también tenemos, por otro lado, las tecnologías IoT, Machine Learning, Big Data, Social Media. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? Como parte del curso y cuando hablamos de ciberseguridad y tecnologías de la información, tenemos que tomar en cuenta un concepto muy importante, que es el de firewall o contrafuegos en español. Como ustedes pueden ver en esa imagen, hay varios aspectos. Está el sistema informático, en donde yo interactúo y consulto con él. Este sistema informático se va a conectar a la red de redes, es decir, a la internet, pero en medio de estos dos está el famoso firewall. Y esto para evitar que los posibles atacantes o crackers lleguen a vulnerar mi información o mi red. Cabe destacar que cuando hablamos de firewall y el propósito de él, que es evitar un ataque, hay dos tipos. Está el firewall de hardware, que es un dispositivo que se dedica a la protección, y el firewall de software, que esto estaría instalado en los equipos o en mi equipo computador o incluso en un servidor y va a permitir tener una protección más efectiva. Y es que hoy en día muchos de los antivirus o soluciones de seguridad que llamamos antivirus tienen el firewall incluido. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de firewall de software, que es la figurita que está al lado izquierdo, este normalmente está instalado en el equipo y lo que hace es seleccionar o prevenir de aquellos archivos fraudulentos y enviarlos a una carpeta restringida. Por otro lado, cuando hablamos de software, estamos hablando que de hardware, estamos hablando que en este caso tenemos el firewall, que es un dispositivo específico que me va a permitir proteger toda la red. Cuando hablamos de software, particularmente va a proteger aquellos equipos que esté configurado y que lo tengan, pero cuando hablamos de hardware, este termina protegiendo todo mi entorno empresarial. Entonces ahí son las dos grandes diferencias cuando hablamos de firewall.
Continuando con el tema del fireware, y ya vimos la parte de fireware de hardware y fireware de software, no podemos quedarnos con solo estos. ¿Por qué? Porque incluso no podemos decir que una vez que ya tenemos el fireware instalado estamos protegidos contra los hackers o los crackers. El fireware es un tipo de herramienta de seguridad cibernética que se utiliza para filtrar el tráfico de una red, ya eso lo sabemos. Los contrafuegos o fireware se utilizan para separar nodos de red de fuentes de tráfico externas, fuentes de tráfico internas o incluso aplicaciones específicas. Y hay otros tipos. Por ejemplo, si hablamos del filtrado de paquetes, como este tipo de arquitectura, se habla de que este fireware es básico y es uno de los más antiguos. El fireware realiza una simple verificación de los paquetes de datos que ingresan a través de un enrutador, inspeccionando información como el destino, la dirección IP de origen, el tipo de paquete, el número de puerto y otra información de nivel superficial sin abrir el paquete para inspeccionar su contenido. Por otro lado, cuando hablamos fireware de pasarela de nivel de circuito, en este tipo de fireware simplista destinado a la aprobación, negación y fácilmente tráfico sin consumir recursos informáticos importantes, las puertas de enlace a nivel de circuito funcionan verificando el protocolo de enlace con respecto al protocolo de control de transmisión, es decir, el TCP. Esta comprobación de protocolo de enlace TCP está diseñada para garantizar que la sesión de la que proviene el paquete sea legítima. Cuando hablamos de contrafuegos o fireware de inspección de estado, estos fireware combinan la tecnología de inspección de paquetes y verificación de protocolos de enlace TCP para crear un nivel de protección mayor que cuando en las dos arquitecturas anteriores podrían proporcionar por sí sola cada una de ellas. Cuando hablamos de un contrafuego de proxy, los fireware de proxy operan en la capa de aplicación para filtrar el tráfico entrante entre la red y la fuente de tráfico. De ahí el nombre de puerta de enlace del nivel de aplicación. Estos fireware se entregan a través de una solución basada en la nube y otros dispositivos proxies. En lugar de permitir que el tráfico conecte directamente, el fireware de proxy establece primero una conexión con la fuente de tráfico e inspecciona el paquete de datos entrantes. Y aquí vemos un fireware un poquito más sofisticado. Una vez que se completa la verificación y se comprueba la conexión del paquete destino, el proxy lo envía. Esto crea una capa adicional de separación entre el cliente y los dispositivos individuales de la red. Por otro lado, tenemos los contrafuegos de próxima generación. En este caso estamos hablando que muchos productos de fireware lanzados más recientemente se proporcionan una arquitectura de próxima generación, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que el consenso sobre lo que hace el fireware sea verdaderamente de próxima generación. Algunas características cuando hablamos de próxima generación, estamos hablando de inspección profunda de paquetes, es decir, verificación del contenido real de los paquetes de datos, comprobación del protocolo TCP, inspección de paquetes a nivel de superficie. Los fireware de próxima generación también pueden incluir otras tecnologías, como los sistemas de prevención de intrusos, que son los IPS, que funcionan para detectar automáticamente el ataque contra su red. Por último, tenemos que hablar también del tema de los contrafuegos o fireware en la nube. Cada vez que se usa una solución en la nube para entregar un fireware se puede llamar fireware en la nube o fireware de solo servicio, que es FAS, F-A-A-S. Los fireware de la nube son considerados sinónimos de fireware proxy por muchos, ya que en su servicio en la nube se usa a menudo de la configuración de un fireware de proxy. El gran beneficio de tener los fireware basados en la nube es que son fáciles de escalar para su organización y a medida que crecen las necesidades pueden agregar capacidades adicionales a estos fireware que son configurados. Ahora que terminamos hablando de los firewalls en la nube, tenemos que hablar sobre la nube. La nube es aquel lugar donde llegamos y subimos información. Existen tres tipos de nube: la nube pública, la nube privada y la nube híbrida. Bien, en este caso, como podemos ver en la imagen, la nube híbrida tiene la mejor parte de ambos lados. Es decir, la nube privada la nube pública, tiene menor privacidad, alto rendimiento, bajo costo, acceso inmediato y escalabilidad. Cuando hablamos de la nube privada, va a tener seguridad adicional, un control total de parte de la empresa, alta inversión inicial, que es quizás un punto de vista negativo, pero bueno, se justifica, y un costo continuo de mantenimiento. Cuando mezclamos ambas nubes, pública y privada, la híbrida que va a tener alto rendimiento, bajo costo, acceso inmediato, escalabilidad, seguridad y control total.
Para ir cerrando el tema de esta semana sobre tecnologías de información, vamos a ver algunas consideraciones sobre el tema de las nubes. Ya vimos de que hay gran diferencia entre nubes privadas y nubes públicas y que el ideal es tener una nube híbrida. Bueno, cuando hablamos de mantener las metas bien definidas, nos referimos a que las empresas deciden desplegar nubes híbridas por varios motivos. Los líderes de TI señalan que algunos de los principales beneficios de la nube son el acceso más rápido a la infraestructura, mayor escalabilidad, mayor disponibilidad, y tomando en cuenta esto, también se afirma que deben formular por escrito los objetivos que se deben de tener para lograr una nube más eficiente y usar este documento para orientar las decisiones de gestión de la nube o el cloud. Una empresa que está enfocada en velocidad y desempeño requiere herramientas distintas a una empresa que está enfocada en reducir los costos y asegurar la continuidad. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es de mantener la seguridad siempre en primer lugar. La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de las empresas que implementan aplicaciones en el cloud, particularmente de aquellas que usan servicios en las nubes públicas. Un estudio realizado hace pocos años constató que el 40% de las organizaciones que participaron en una encuesta almacenaban o procesaban datos sensibles en la nube de un 33%. Y afirmó que no tenían suficiente visibilidad de sus operaciones con los proveedores de la nube privada. Este estudio fue realizado en el 2018. Muchas empresas tratan de resolver algunos de los problemas de seguridad en la nube manteniendo los datos más sensibles en nubes privadas, y esto puede ser útil, pero aún así las organizaciones tienen que garantizar que cuentan con nubes bien establecidas y dentro de estas nubes híbridas seguridades adecuadas tanto del lado público como del lado privado. Por otro lado, hay que observar la red de forma unificada. No podemos separar, no podemos decir tenemos datos en nuestra red interna y tenemos datos en nuestra nube. No, todo es una sola red. Aunque una parte de la infraestructura de la nube híbrida esté ubicada en data centers propios y otra parte en servicios de tercero, la empresa necesita tener la capacidad de examinar todos los recursos de la nube o el cloud al mismo tiempo. Los entornos de la nube pública y la nube privada tienen que compartir la red en común y deben ser observados de forma unificada. También hay que invertir en automatización y la orquestación. ¿A qué nos referimos? Las nubes híbridas son demasiado complejas en algunos casos para que el departamento de TI gestione con procesos y herramientas manuales. Afortunadamente, los proveedores que nos dan estos servicios crearon una serie de herramientas de automatización y orquestación que han simplificado la administración y gestación de tareas de estas nubes. Estas herramientas realizan tareas tales como despliegue y aprovechamiento de recursos de infraestructura, monitorización, autoescalabilidad, resolución propia de problemas y optimización de presupuesto, lo que posibilita al usuario la implementación de soluciones de autoservicio además de otros recursos. Por último, hay que tomar en cuenta que se habla también de monitorizar el entorno del cloud. Son muchos los factores involucrados en los entornos híbridos, por ello, un monitoreo preciso con alertas inteligentes es de mayor importancia, en vez de herramientas de silos, que solo pueden mantener bajo el control algunas piezas y parte del ecosistema de la nube. Aquí estamos hablando de un sistema híbrido con una serie de herramientas de última generación que me va a permitir tener monitoreado eso. En este caso, las organizaciones requieren de herramientas que ofrezcan una visión completa de las operaciones en la nube, tanto públicas como en los data centers privados. Además, necesitan herramientas que puedan analizar los datos de los registros, correlación de eventos y alertas de los equipos de TI sobre incidentes que requieran la atención. Para ir cerrando, entonces podemos dar que nuestro entorno de ciberseguridad tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos relacionados a las tecnologías de información. Claro está, siempre basados en las políticas que se fueron desarrollando desde un inicio, después de haber hecho el análisis correcto de riesgos. Bien, no se olviden de atender las actividades de esta semana y las lecturas recomendadas.